bloque en Entre Líneas y bueno, vamos a hablar de un tema particular. Estamos transitando Semana Santa y tenemos el gusto de recibir aquí en el programa al obispo Adolfo Uriona. Obispo, muchísimas gracias por venir al programa. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Marcábamos en la previa que habló el Papa sobre Semana Santa por allí y decía Francisco que, bueno, alertar a los cristianos de que Semana Santa no es huevos y rosca, y además marcó sobre la relevancia que tiene en el calendario cristiano la Semana Santa, que es mucho más importante incluso que la Navidad, ¿no? Sí, si bien podríamos decir son dos celebraciones complementarias, porque Jesús muere en la cruz y resucita porque nació primeramente, porque se hizo hombre. De todas maneras, son los dos grandes misterios de la vida de Cristo, pero este es el fundamental, la Semana Santa. Claro, como todas las cosas, tanto Navidad como Semana Santa, después adquirió un matiz más comercial y demás, Navidad con el tema de los regalos, Semana Santa con el tema del turismo, pero si lo miramos desde el punto de vista de la fe, este es el misterio central. ¿Es difícil para la Iglesia por allí mantener esos principios por fuera de estas cuestiones que se van armando de turismo, de consumo y demás que justifican por allí estas celebraciones? Es muy difícil. Es difícil porque sí, somos hijos de una cultura y la cultura nos influye muchísimo en todo sentido. Y entonces preservar todo lo que es el significado de esta fiesta y la celebración y todo lo que significa de vivencia interior para el cristiano es realmente difícil, porque uno tiene que luchar contra la oferta de pasar unos días lindos en la sierra, unos días lindos en el mar y nada más, porque uno puede pasar unos días lindos en la sierra o en el mar, pero también participar de estas celebraciones. Pero es decir, coordinar las dos cosas es una tarea no fácil. De todas maneras, en estas fechas siempre viene bastante gente a nuestras celebraciones, desde el Domingo de Ramos, que es la fiesta que más concentra gente en la celebración, pero también en el Tríodo Pascual, el jueves, viernes, el sábado. Aquí, por ejemplo, la costumbre tan interesante de la visita a las 7 iglesias. Es una cosa que me llamó la atención, porque yo no lo había visto en Buenos Aires, eso, tampoco en Añatuya, ni menos en Mar del Plata. Y es una cosa muy interesante que tiene esta ciudad. ¿Cómo ve que lo viven aquí en Río Cuarto? ¿Cómo se vive este momento, esta fecha? Bueno, yo creo que para mucha gente es una fecha donde se acerca a la iglesia, quizás la única vez en el año. Se acerca a través de la recepción de los sacramentos, el sacramento de la reconciliación o a través de las celebraciones. Para mucha gente la Pascua es quizás el momento en que se acerca. Para otros, más o menos los que tienen una práctica religiosa más asidua, se vive con más intensidad. Creo que también las celebraciones complementarias, como son por ejemplo los Vía Crucis, o en el caso también de la ciudad o en otros lugares de las Pascuas Jóvenes, que son 3 días de los jóvenes conviviendo y celebrando la Pascua, también es una instancia fuerte para ellos. La Pascua Joven que se organiza en Ángeles Custodios, que se organiza en San Francisco, con gente de la catedral también, la parroquia de Fátima, etcétera, en la ciudad, siempre concentra un número de jóvenes que tienen inquietudes. Hace poco se cumplieron 5 años del pontificado de Francisco. ¿Qué evaluación hace en términos de lo que permitió a la Iglesia, digamos, si la recuperó en cuanto a su relación con los fieles, a algunos cuestionamientos que había tenido la Iglesia y que venía de un momento un tanto difícil? Sí, uno a veces lee artículos, es decir, Francisco es muy criticado en distintos ámbitos. A veces en nuestro país porque se lo ha catalogado políticamente, cuando su misión y su rol va muchísimo más allá de la Argentina y está en otra cosa. Y a veces a nivel más mundial, porque las reformas que está empezando a implementar son reformas de fondo dentro de la Iglesia. Y eso genera ruido y a muchos no les gusta. Yo pienso en lugares más formales como es Roma, como es Italia o Estados Unidos, ciertas cosas de Francisco que te invita a un cuidado de la naturaleza o a un cuidado de los pobres con mucho compromiso, eso genera ruido. Bueno, a nivel interno
Por ejemplo, la encíclica, la exhortación Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, marcó un rumbo pastoral nuevo dentro de la Iglesia, que tiene todo, diríamos, el espíritu y en muchos casos de la letra del documento de Aparecida, que salió en el 2007 y que marcó la pastoral en América Latina, la pastoral de nuestra Iglesia Católica. Creo que todo eso se va notando frutos de adentro, porque para los cambios auténticos de la conversión, como decimos nosotros, de mente y de corazón se requiere tiempo. De todas maneras, está con todo el tema del grupo de los 9 en la reforma de la curia romana, que eso debe ser lo más difícil, complejo, claro. Lo más complejo por todo lo que tiene de ancestral y también de oposición ahí adentro. Pero bueno, él va para adelante. Y hay quien lo critica por no ir demasiado rápido. También, ¿no? También. Lo que pasa es que los cambios auténticos no son revolucionarios. La revolución te cambia de signo, pero más tarde o temprano vuelve lo de antes, con otro signo. En cambio, los cambios auténticos, los que quiere hacer la Iglesia, son más lentos y requieren tiempo. Ustedes fíjense que el Concilio Vaticano II terminó en el 65 y todavía no hemos implementado todo lo que significa el espíritu y reforma del Concilio Vaticano II. En el país a Francisco, además, por allí lo pasan de un lado al otro, hay mucha interpretación, hay mucho que quiere representar lo que el Papa piensa, incluso dentro del país, incluso lo han catalogado el Papa peronista, ¿no? En muchos casos. Sí. ¿Mucho de esto tiene que ver con que no venga a la Argentina, cree usted? No, yo creo que es anterior. El no venir a la Argentina, creo que, a mi interpretación, es que el Papa no ve las condiciones para que él pueda ser un factor de unidad. Porque él siempre dice, la unidad va más allá del conflicto, quiere a través de la unidad superar el conflicto, a través del diálogo superar el conflicto. Su figura, en este momento ya puesta en un determinado lugar, me parece que no piensa él que no será un factor de unidad para los argentinos, y eso para él sería un dolor muy grande, venir y generar más división. Es mi interpretación, no es que me lo haya dicho él de ninguna manera, sino es lo que yo interpreto porque no viene a la Argentina. Pienso que no verá que se dan las condiciones, y creo que también es un poco la información que le transmiten los colaboradores. Bueno, venimos en los últimos días de una marcha que se hizo en varios puntos del país, aquí se replicó en Río Cuarto, a favor de la vida, en contra de la posibilidad de despenalizar el aborto. ¿Cómo está viendo este debate? Que tan intenso está siendo en el país, ¿no? Sí, es un debate muy intenso porque el tema es un tema muy, muy fuerte, muy agudo, ¿no es cierto? Un tema de mucho conflicto. A mí me parece que, bueno, se originó de una manera así extemporánea, en el sentido de que había otros temas prioritarios, hay otros temas prioritarios en el país, al tema al tratar el aborto, que tiene que tratarse muy seriamente y sin agresiones. Hay otros temas anteriores de orden social que quizás este debate pueda intentar ocultar. De todas maneras, es un debate que la Argentina se debe hacer, y se debe hacer con todas las razones antropológicas, sociológicas, no hablo religiosas, sino sobre todo de estos puntos de vista, porque se juega algo fundamental, que es el tema de la vida. ¿Dijo ocultar algunas otras cosas? No, me parece que como que tiende a sacar el foco de la atención a los temas sociales que vivimos en nuestro país. Es decir, la inflación crece, el trabajo, hoy salía, ¿no es cierto?, en las portales, que el trabajo negro en nuestra ciudad está en el primer puesto. La gente no está bien, es decir, las estadísticas que uno maneja son las que dicen los medios. Sí, la pobreza puede bajar un puntito o dos, pero sigue siendo... Sí, y muy cuando grave, uno ¿no? tiene contacto directo con ella, sobre todo los párrocos que tienen en zonas marginales, ellos te informan que la cosa está difícil. En el debate público, ¿usted cree que las posiciones antiabortistas, o como plantean ustedes, a favor de la vida, corren con desventaja hoy? ¿Es más difícil plantearlo porque se acusa por ahí que son posiciones antiguas, retrógradas, incluso quienes están más fanatizados con este tema? ¿Le es más difícil?
A ver, me parece que es más difícil también porque hay mucha presión de distintas ONG y incluso del exterior para que este tema se instalen. Hay presiones también de orden económico. Por eso es más difícil, pienso, que para aquellos que tienen que decidir los diputados y demás. Yo creo que las posturas se deben debatir con todos los fundamentos, como yo decía, fundamentos antropológicos. En el embrión fecundado, el embrión es humano, es un ser humano. Entonces, tenemos derecho a quitar la vida de un ser humano desde la concepción. Desde la concepción. Un ser humano indefenso. Entonces, ese me parece que es el debate central. También está la situación de la madre, que hay que acompañar en estos momentos. En la Iglesia ya de tiempo hay algunas instituciones que acompañan a las embarazadas en riesgo para que puedan llevar adelante esto. Nosotros hemos tenido resultados muy positivos. Yo justamente en General Cabrera me encontré con un caso y que está feliz esta madre de haber tenido a su hijo. Es decir, cuando uno está, digamos, en la brecha frente a las situaciones concretas, uno ve ahí qué dolor provoca el haber hecho un aborto en la persona, que cuesta años en perdonárselo y todo un camino que hay que hacer para lograr ese perdón a uno mismo, no tanto el perdón de Dios, sino el perdón a uno mismo, y después también la alegría que uno encuentra en las personas que han decidido decir sí y llevarlo adelante. También me parece que otro tema anexo es el tema de la adopción. Tendría que facilitarse la posibilidad de la adopción para las personas que no quieren tener a ese hijo y otras personas quizás están buscando adoptarlo. Hay dos planteos por ahí de quienes están a favor de la despenalización. Uno es que se trata de un tema de salud pública, que el aborto existe, que es una realidad, que se produce por más que esté penalizado y que por lo tanto se debería hacer en condiciones que menos peligrosas, menos riesgosas, y en condiciones que garanticen por ahí la vida de la madre. Y por otro lado, otro argumento es que la mujer, la persona, puede disponer o debería disponer libremente de su cuerpo. ¿Es su cuerpo o es otro ser que se está generando en su cuerpo? Es decir, puede disponer libremente de un ser que no es ella, es otro, con otro ADN, es otra persona que se está gestando allí. Entonces, eso me parece que es un debate que tiene que llevarse es el gran debate que tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias. No es el propio cuerpo de la mujer, es un cuerpo distinto, ¿no es cierto? Cuando en un accidente muere una embarazada, el juicio que se hace a la aseguradora, si tiene seguro, es por dos personas. Entonces, es otra persona la que está allí, no es un miembro más, diríamos, de esa persona, no es una mano más o un miembro más, sí. Es otra persona, ¿no? Por eso me parece que esto es importante debatirlo muy a fondo, porque ahí están los fundamentos. Ahí están los fundamentos, ¿no? Y en cuanto al tema de salud pública, habría que ver bien, es decir, los datos auténticos de cuántas personas son las que han sufrido muerte a causa del aborto, porque los datos que se manejan, que son del 2016, no es el número que a veces abultado que dicen algunos. Se magnifica. Que se magnifica. Entonces, pero eso habría que verlo bien, a ver si es un tema de salud pública, ¿no? Porque se hablan de datos menores a los que se dicen. Lo que seguramente queda claro es que con el debate de este tema es que hace falta por allí una acción concreta y un mayor acompañamiento, esto que mencionaba usted, ¿no? Por supuesto. Eso ahí seguro. Ahí por lo menos hay un déficit importante. Un déficit importante. Está el déficit de la salud pública en cuanto al acompañamiento de las personas que están en esta situación. Yo me encontraba, por ejemplo, para decir, quizás son casos muy particulares, me encontraba en Añatuya que la chica, normalmente adolescente, que quedaba embarazada, la familia, generalmente familias numerosas, decía, bueno, arréglatelas. Arréglatela. Entonces la chica no sabía qué hacer. Es decir, a veces había una institución que se llama Grávida, que acompaña a las chicas embarazadas en riesgo, o las personas embarazadas en riesgo, y bueno, se le ayudaba a hacer los controles, se lo acompañaba en el proceso. Yo digo, me parece que hay que acompañar más a las madres vulnerables, ¿no? Monseñor Uriona, muchísimas gracias por haber venido a charlar con nosotros. Bueno,
Gracias a ustedes y bueno, y ojalá que este tema realmente se debata en profundidad y que se puedan llegar a conclusiones auténticas, ¿no? Muy amable. Gracias. Nos vamos a una pausa. Enseguida continuamos aquí en Entre Líneas. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. La inversión de 1.600.000 pesos que suma, ya superamos los 10 millones de inversión en todas las remodelaciones y las obras que se han hecho.